Ándate con cuidado cuando expulses tus demonios. No vayas a desechar lo mejor de ti. Bienvenidos a esta sección de resumen de noticias de Manifiesto Mexicano. Antes que nada, excelente inicio de semana. La finalidad de esta sección se genera para la elaboración de un contenido más crítico que sirva para apoyar la palabra sacrosanta de los periodistas que son verídicos, no son pagados, y nosotros únicamente nos atrevemos a hacer un pequeño comentario racional en torno a dichas noticias. Dicho esto, continuamos. Estado de México, cuna expriista y de grandes desigualdades. Estado de México es la entidad con más población en todo el país y que no aporta la mayor cantidad de riqueza proporcional a la que debería. Estado de México tiene dos grandes realidades: una riqueza inmensa y una pobreza del nivel, bueno, no puedo decir otro país porque creo que sería muy grosero contra ellos, pobrecitos, pero una pobreza extrema. Esta pobreza extrema estamos hablando que se equipara casi de 1 a 7, es decir, una familia en promedio en Ecatepec vive entre 1 y 3 salarios mínimos, diarios, mientras en Huixquilucan, el mismo estado, una persona promedio recibe 1,500 pesos diarios. ¿Esto a qué se refiere? Una persona promedio en Ecatepec tiene que trabajar una semana lo que en Huixquilucan esta persona gana un día. ¿Esto qué va a generar? Bueno, desde varios análisis científicos que hemos realizado, pues naturalmente va a generar mucho odio social. Una persona que tiene que trabajar toda una semana para ganarse lo que una persona se gana en un día, mientras esta persona tal vez sí es muy productiva, pero trabaja en 8 horas lo que una persona va a ganar en 48 horas de trabajo, pues evidentemente va a generar un gran odio social. ¿Esto en qué va a repercutir? Pues es temerario decirlo y afirmarlo, pero en delitos. Estos delitos se van a ver en razón de que a veces no es que la persona quiera, no sé, comprarse un viaje, sino simplemente analicémoslo. ¿Qué pasa si una persona se gasta en un reloj lo que yo me gasto para comer toda la semana? Creo pues que evidentemente va a existir resentimiento social. Porque esta persona no le intereso yo, porque esa persona me debe interesar a mí. El ICEMIM, o en palabras de nuestro señor presidente, el Instituto de Seguridad Social para la Salud de Servidores Públicos y Burócratas del Estado de México o municipios. El ICEMIM actualmente se encuentra como zona de guerra, toda vez que Alfredo del Mazo está buscando la reestructuración económica de dicha institución porque presume que las finanzas no son sanas. Sin embargo, las cuentas no salen. Esto presume que o las cuentas son falseadas o que están haciendo las modificaciones antes de que Morena se apropie del poder cuando obtenga mayoría en Cámara. Esto ocurrirá a partir del 5 de septiembre del año corriente. Actualmente nos encontramos en estudio profundo sobre estas leyes para poderles brindar más información, pero no una información superficial, sino una información mucho más profunda. Estas leyes, su análisis llevará tal vez unos ciertos días que nos permitirán ahondar la próxima semana en la temática con mayor profundidad respecto a dichas leyes. Esperamos que nos puedan ver y que ustedes vayan siguiendo las noticias para que podamos dialogar en la caja de comentarios. Alfredo del Mazo, medio cumplidor. Alfredo del Mazo hizo varias promesas durante su campaña y algunas de ellas van bien y algunas de ellas digamos que en escala del 1 al 10 saca un B. No le ha puesto mucha atención, que digamos. Entonces, Alfredo del Mazo
venía con la propuesta de duro contra el... perdón, fuerte y con todo. Y en esta propuesta que traía, él decía cero tolerancia para el delincuente. Bueno, pues va disminuyendo aquellos delitos que son de cuestión de robo a transeúnte, robo en autobuses, robo, podríamos decir, esos delitos que se habían vuelto el pan nuestro de cada día. Sin embargo, hay otros delitos que duelen más y que Alfredo del Mazo no ha podido ni siquiera contenerlos. Porque creo que no ha hecho un profundo análisis sobre la situación de cómo arreglar este problema. ¿Cuáles son ellos? El feminicidio y el homicidio. El feminicidio, que muchas personas deben saberlo, pero el feminicidio es cuando una persona es asesinada por móviles de ser mujer. Esto se refiere a que cuando una mujer, ya sea porque va al gimnasio, porque porque quiere liberarse sexualmente, es asesinada. Entonces, los feminicidios han incrementado. Las cifras todavía no son oficiales. Cuando sean oficiales, las publicaremos y dejaremos nuestras fuentes en la parte de abajo de los comentarios para que ustedes sepan de dónde estamos nutriendo estos conocimientos. Alfredo del Mazo va cumpliendo con respecto a lo que tanto aquejaba a la población, porque ya era una espinita en el zapato. Sin embargo, aquello que de verdad duele, aquello que de verdad lastima, todavía no se logra ningún avance. En virtud de lo antes platicado, el Estado de México vive épocas de inestabilidad política, que naturalmente se va a traducir en inestabilidad social, económica, y con eso me refiero a no que vaya a ser bueno o malo, no. La inestabilidad no necesariamente es ni buena ni mala, sí, solamente existe, y en torno a esto surge algo. La inestabilidad genera muchos miedos, y estos miedos se van a traducir en ansiedad de la población. Los miedos tienen múltiples causas y evidentemente múltiples efectos. Pero vamos a tocar más o menos los temas principales con respecto al miedo. ¿Para qué? Para que el miedo no nos afecte y especialmente no te afecte de la manera en la que le va a afectar a la mayoría de la población. Políticamente, sabemos que Morena se convierte en la primera fuerza política en el Estado de México. A partir de esto, ¿qué se presupone? Bueno, que va a haber naturalmente recortes en muchas personas y mucha gente va a tener que obligarse a emprender nuevos negocios que tal vez siempre en su vida quiso emprender, pero no lo hacía también por miedo. Bueno, a partir de esto vamos a tocar un tema con respecto al miedo. Primero vamos a ver cómo define la Real Academia de la Lengua Española el miedo, que dice que el miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario, o recelo, aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. ¿Esto a qué se refiere? Vamos a ocupar, como bien dice la Real Academia de la Lengua Española, el miedo en dos vertientes, como algo real o como algo imaginario. Ejemplo de lo real, ejemplo de un miedo razonable. Si te pones debajo de un tráiler, de origen no sé por qué una persona lo haría, pero si lo hicieras, no es la idea más brillante que has tenido. Y si te lanzas de un edificio de 100 pisos, sin ninguna clase de protección para caídas ni nada por el estilo, bueno, te juro que no eres el brillante de tus amigos, ¿no? Entonces, a partir de esto, el miedo de morir, el miedo de tener una afectación es razonable. Y en contraposición vamos a hablar de los miedos que no son racionales. Ejemplo, esto lo tomo de una conferencia del doctor Edgar Aguilera García, es doctor en Derecho, y él comenta que el ser humano tiende a hacer razonamientos ilógicos y a concatenarlos. Esto es, la lógica sirve de cierta manera para poder medir el riesgo y poder obviamente medir qué puede ser la afectación final. Sin embargo, la gente no lo hace. La gente normalmente buscamos, o mejor dicho, creamos el peor escenario. Ejemplo, cuando tú pierdes un trabajo, lo primero que llega a tu mente es, bueno, me van a cortar el flujo de efectivo. Ya no voy a ingresar la misma cantidad de dinero. Si ya no ingresa la misma cantidad de dinero, o ya no ingresa dinero siquiera, porque ese es el pensamiento más recurrente, una persona casada va a pensar, y voy a tener problemas con mi esposa. Y si tengo problemas con mi esposa,
ella me va a dejar. Y si ella me deja, se va a llevar a los hijos. Si ella se lleva a los hijos, me va a demandar. Posiblemente pierda la casa. No voy a conseguir otro empleo. Si no consigo otro empleo, voy a terminar en la calle y nadie me va a ayudar. Y si nadie me ayuda, puedo terminar pidiendo dinero en la calle y hasta comiendo de la basura. Qué drástico, ¿no? Bueno, sí, pero así piensa la gente. ¿Qué significa? Inmediatamente que tú pierdes el trabajo, te saltas todos estos pasos y llegas a la conclusión: Dios mío, esto es un grave riesgo, puedo terminar en la calle. Y nos saltamos todos estos procesos que tienen que pasar. Aparte de muchos meses, hay muchos elementos circundantes en todo esto. Para que esto ocurra, tiene que pasar, primero, que yo no quiera conseguir un nuevo trabajo, ya sea por actitud o que no tenga las aptitudes para un nuevo trabajo. Segundo, tendría que ocurrir que yo no tenga ningún amigo que me quiera ayudar, ni ninguna relación social. Y tercero, que yo no tenga familiares y que nadie me quiera ayudar de mis familiares. Si se dan cuenta, hay ciertos elementos que no dependen de nosotros, pero que existen, ¿sí? Cuando un amigo, cuando una persona que te ama te ve en problemas, seguro te va a ayudar, obviamente en las capacidades que tenga. Entonces, evidentemente, los pensamientos que tenemos llegan a ser ilógicos. Bueno, ¿qué significa? Tenemos que abordar ese miedo desde el concepto racional. Primero, racionalizarlo y darnos cuenta de tres cosas. El miedo siempre va a existir. Pero a partir de esto tenemos que ver que este miedo, hay tres formas en las cuales podemos no combatirlo, sino podemos afrontar las situaciones. No el miedo, las situaciones. Primer forma de afrontar el miedo: ignorarlo. Es lo que hace la gran mayoría de la gente. Cuando tú ignoras el miedo, se nos olvida un pequeño detalle. El cerebro es tan mágico que tiene dos lados: el lado consciente y el lado subconsciente. El subconsciente va a lograr percibir el miedo, porque existe, y va a percibir el riesgo. Y a partir de eso, lo más probable es que haga algo que te paralice. No lo logras racionalizar, entonces tú lo ignoraste en tu lado consciente, el subconsciente lo va a asimilar y te va a paralizar. Por tanto, no recomiendo que digas: no, yo no tengo miedo. No, todos tenemos miedo, no lo ignores. Segunda forma de afrontarlo: confrontarlo, luchar contra él, verlo como tu enemigo. Si es algo natural, como tu pelo, que tienes que afrontarlo, ¿no? Tú tienes que luchar contra el miedo. Ese es el pensamiento que surge en mucha gente: afrontarlo. Y no, cuando tú lo confrontas, terminas desgastándote, como con cualquier enemigo. Cuando tú tienes enemigo en la vida, el que sea, este enemigo también va a atacar y te va a desgastar. Al final, esa lucha no lleva ningún beneficio y te termina desgastando. Entonces, lo recomendable es: no luches contra algo que posiblemente no puedas vencer. Y además de eso, ese tiempo que estás dedicando puedes ocuparlo para esta tercera forma de afrontar el miedo. Sigue caminando. La vida siempre va a tener riesgos y evidentemente con un riesgo siempre va a existir el miedo. Pero si tú dejas que el miedo te trate como su enemigo y si lo ignoras y tú mismo te paralizas, no vas a avanzar. ¿Qué tienes que hacer? Camina. Solamente camina. Ve al miedo como tu amigo y camina con él. Ejemplo. Vamos a hablar de una tesis universitaria. El ejemplo de la tesis universitaria es porque todos los que vivimos esa etapa sabemos qué tan intimidante llega a ser la elaboración de un proyecto de tal magnitud. Cuando tú ignoras y dices: no, yo no tengo miedo porque yo soy muy bueno en la tesis, te paralizas. Cuando tú solamente te dedicas a decir: no, yo tengo miedo, pero tengo que superarlo, la tesis no avanza en nada. Pero, ¿qué pasa cuando tú te dedicas a estudiar y a empezar a elaborar la tesis? Simplemente la haces. En ese momento el miedo sigue ahí, pero se empieza a reducir porque cada vez más cercana a tu meta. ¿Y para qué te sirven los miedos? Para ver las confrontaciones que va a tener en su momento tu trabajo universitario. Es decir, esos miedos sí en algunos casos llega a ser medianamente fundados, porque algunas de esas preguntas te las pueden hacer en un sínodo. Sin embargo, casi es seguro que no te van a preguntar toda la carrera. Entonces, naturalmente, cuando tú estás haciendo el trabajo, tú piensas que te van a humillar y eso no pasa. Bueno, salvo que tengas muchos haters en tu universidad, pero generalmente no pasa. Entonces, en este caso, tú solamente hazlo y te vas a dar cuenta del resultado de cómo avanzas cuando las cosas las haces aún con miedo.